Sí, muy buenas tardes amigos de BPI TV, muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos en este momento en la sede de Voluntad Popular con el dirigente nacional Freddy Guevara, quien se va a pronunciar luego de las declaraciones ante las recientes de los gobernadores. Escuchemos sus palabras. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Tal como fue el motivo de esta convocatoria, un día muy noticioso, sobre todo en términos a lo interno de la oposición. Desde Voluntad Popular hemos querido convocar esta rueda de prensa para poder comunicar ante el país y sobre todo ante los venezolanos que están sufriendo esta situación. Nuestra postura, que ya fue pública el día de ayer, pero sobre todo más allá de cuál es nuestra posición respecto a la decisión que tomaron cobardemente 4 gobernadores que fueron electos con los votos de todo el pueblo de Venezuela. Más allá de eso, plantear algo adicional y tiene que ver con hacia dónde va la unidad y la ruta de los próximos días. Lo primero que nosotros quisiéramos resaltar y que lo entendiésemos de esa manera es que lo que estamos evidenciando no es otra cosa que el síntoma de un problema mucho más profundo. Esto que ocurrió lamentablemente el día de ayer con 4 gobernadores de Acción Democrática es la manifestación última de un problema profundo que veníamos arrastrando dentro de la unidad. Y un problema profundo que muchas de las veces hacía que las rutas que nosotros planteáramos, que los caminos que decidiéramos, no pudiesen asumirse con la firmeza y con la determinación que habían de ser asumidos. Y el día de hoy, muchos de nosotros tenemos dudas de si esos saboteos y trabas que se realizaban desde hace tiempo eran intencionales y eran para llevarnos a un escenario de esta naturaleza como el que vivimos el día de hoy. Sin embargo, la crisis de nuestro país es tan profunda. Aquí mismo, nuestro partido, aquí mismito, en el piso de abajo, hay un operativo para ver si podemos vacunarnos con el tema de la difteria. Aquí mismo estamos viendo cómo resolvemos eso. Mientras pasa eso, mientras la gente busca comida en las basuras, nosotros tenemos la responsabilidad de, si bien develar la verdad, señalar a quien haya que señalar, apartar a quien haya que apartar, plantear una visión de hacia dónde nos debe conducir esta crisis. Porque desde Voluntad Popular estamos convencidos que esta crisis nos va a permitir construir una unidad cuyo objetivo sea salir de la dictadura y no convivir con ella. Decía entonces que esto que ocurrió el día de ayer, lamentablemente no es un hecho aislado. Habiendo reflexionado sobre muchas de las cosas que han venido pasando, lamentablemente nos hemos dado cuenta que análisis y actitudes similares, como las que llevaron a estos 4 gobernadores a asumir una posición cobarde y arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, fueron también posiciones que nosotros escuchamos en el seno de la Mesa de la Unidad, cuando por ejemplo discutíamos cómo hacer valer la ruta del 16 de julio. Y fueron posiciones que también generaron una ruptura dentro de la unidad, cuando se tomaron posiciones adelantadas Aquí el problema de fondo está sobre cuál es el diagnóstico que tenemos de la dictadura y cómo pensamos que podemos salir de ella.
Durante años, la Mesa de la Unidad Democrática surgió como una plataforma que tenía un objetivo fundamental: ganar elecciones a pesar de los obstáculos y conseguir una salida pacífica, democrática y constitucional. A partir del 15 de octubre, esa realidad cambió. A partir del 15 de octubre, la dictadura le cerró al pueblo la vía electoral. Y a partir de ese diagnóstico es que entonces vamos a ir viendo diferentes visiones de qué es lo que hay que hacer. Quienes creen que ganaron las gobernaciones, que algunos de ellos lo han dicho, porque ellos sí lograron hacer que la gente saliera a votar y ellos sí defendieron los votos y que el problema era la abstención, van a plantearle al país que la forma de salir del régimen es continuar la misma ruta que nos ha llevado hasta acá. Nos van a plantear que hay que doblarse para no partirse. Nos van a plantear que tenemos que ir como sea a unas municipales y luego ir como sea a unas presidenciales, porque ese es el camino que hemos decidido. Y nosotros asumimos con mucha sinceridad y preocupación, porque obviamente esto es el camino que nadie quiere, que ese camino nos va a llevar al fracaso, porque esto es una doble tenaza. El cierre del camino electoral que hizo la dictadura, que esperamos que sea suspendido, porque nosotros queremos reabrirlo, se realizó con dos grandes manotazos: el 15 de octubre, pero también lo que pasó el día de ayer. Porque ayer terminaron de decirnos que aún lográsemos nosotros tener las mejores condiciones electorales, la participación total y ganar las municipales, los alcaldes que participen tendrían que arrodillarse ante la constituyente. Por eso de antemano nosotros informamos que Voluntad Popular no va a participar en ese proceso. No porque no creamos en la vía del voto, por el contrario, porque creemos en el voto de verdad, vamos a plantear la lucha por condiciones electorales para que podamos realmente votar libremente. Porque hacer la misma pantomima e iniciar otro camino o continuar un camino que ya sabemos dónde nos va a llevar, lamentablemente es algo que nosotros no estamos dispuestos a acompañar. Ahora bien, esto no se puede quedar solamente así. Sí, tenemos una crisis en la unidad. Sí, estamos planteando que no podemos participar en unas municipales bajo estas mismas condiciones. Pero ¿cuál es el camino alterno entonces que le planteamos a Venezuela? Cualquier ruta que nosotros decidamos asumir para salir de la dictadura y no convivir con ella, pasa porque reconstruyamos una unidad que esté basada en unos principios claros, una unidad de principios. Y quienes estemos de acuerdo con ellos, estaremos ahí, y quienes no estén de acuerdo, no estarán. Miren, no es primera vez que pasa en la historia de Venezuela. Desde que existía la Mesa de la Unidad Democrática, habían grupos opositores que decían que no había que participar en las elecciones, etc. Y bueno, la tesis que se impuso fue la tesis de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, la Mesa de la Unidad Democrática no debe ser revisada solamente porque tenemos este conflicto. No es solamente por las posiciones de Henry Ramos Alubo de Acción Democrática, o por las críticas que haga Enrique Capriles, o las críticas que hagamos nosotros. El tema es más allá de una crítica personal, es un replanteamiento estratégico de partir de la premisa de que bajo estas condiciones electorales no podemos continuar haciendo la farsa al régimen. Y sí, nosotros creíamos que en la oportunidad del 15 de octubre podíamos obtener un resultado distinto. Pero ya la realidad nos demuestra que no podemos avanzar hacia allá.
Ahora bien, esta unidad que nosotros planteamos la vemos como una especie de contrato, como una especie de nuevo pacto, de un nuevo pacto opositor, que ya no sea solamente una mesa, ya no solamente 4 partidos podemos ser quienes asumamos este proceso, porque es que el problema no es solamente electoral ya. Es que incluso no puede ser solamente de partidos políticos. Claro, quienes estamos en los partidos tenemos una responsabilidad preeminente, no vamos a eludir de ella, pero pretender que bajo la misma forma, bajo la misma estructura, bajo los mismos liderazgos, bajo la misma situación e interpretación de la realidad, podemos conseguir resultados distintos, es caer en lo que Albert Einstein llamaba como locura. Locura es querer tener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Esto no se trata solamente de un tema de cambiar nombres, de cambiar una organización, de sumar o quitar partidos, de si ahora es un G4 o un G8, de si el G8 tiene a tal o tiene a cual. Es entender que la realidad cambió y que al cambiar la realidad, la unidad tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Y quien no esté dispuesto a asumir los riesgos y los sacrificios que implica enfrentarse a una dictadura cuando asumimos que cerraron la vía electoral, pues entonces que no nos acompañe, pero que tampoco nos ponga entonces obstáculos. Y no nos frene, tal como muchas veces nos frenaron en las acciones que decíamos que había que tomar para enfrentar este régimen. Nosotros planteamos en principio unos puntos muy claros que deben ser los que proponemos. Como el inicio, obviamente es una propuesta nuestra, está a motivo de discusión, pero deben ser los puntos sobre los cuales parta el nuevo pacto opositor. El primero de ellos es, por supuesto, el desconocimiento total a la Asamblea Nacional Constituyente. Y que ninguna persona que forme parte, autoridad, liderazgo, partido, organización, de esta nueva alianza, de este nuevo pacto, puede reconocerla ni subordinarse a ella bajo ninguna circunstancia. La segunda premisa sobre la cual tiene que partir este nuevo pacto o nueva alianza opositora, este nuevo acuerdo, tiene que ser que para lograr resultados electorales distintos tenemos que cambiar el nuevo sistema electoral y que por lo tanto no podemos participar en procesos electorales fraudulentos que solo legitimen al régimen. Y el foco está en cambiar al CNE y al sistema electoral para participar en nuevas elecciones. Tercer principio que planteamos, apegarnos al mandato del 16 de julio, que el pueblo expresó y que hasta los momentos no había podido ser ejecutado por diferencias internas, y hay que decirlo. La verdad es que a pesar de que muchos habíamos planteado la designación de nuevos rectores del CNE y avanzar en la ruta que estaba planteado el 16 de julio, algunos liderazgos y partidos que hoy han demostrado una conducta vergonzosa, frenaron todos esos caminos porque decían que eso iba a obstruir la ruta que ellos pensaban que nos iba a llegar a la libertad y que lamentablemente no funcionó. Cuarta premisa, foco en el sufrimiento de nuestro pueblo. Y a esto vamos en que este nuevo pacto, nueva alianza opositora, tiene que tener como premisa fundamental que mientras luchamos por el cambio político, tenemos también que hacer en lo urgente acciones y posiciones que nos permitan al menos combatir el hambre de nuestro pueblo y la grave crisis social. Ese debe ser el centro de la orientación de nuestra política. Y el último punto, asumir todos los frentes de lucha de resistencia no violenta, incluyendo lo que es el respaldo y la solicitud abierta y franca de mayor presión y sanción internacional en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Algunos nos dirán, volver al camino de la protesta
¿Hacia dónde nos llevó eso? Nosotros primero estamos convencidos que el camino de la protesta de inmenso sacrificio y dolor también avanzó a pasos gigantescos en la deslegitimación de la dictadura. Pero viendo la realidad actual, nosotros tenemos que asumir dos cosas muy claras. Primero, que algo no haya podido lograr su objetivo fundamental antes no quiere decir que haciéndolo bien no podamos mejorarlo. Y segundo, que con este nuevo pacto, este nuevo acuerdo, esta nueva alianza, ya no tendríamos más esquiroles que estarían dispuestos a sabotear la ruta de la presión popular por quién sabe qué intereses o qué acuerdos. En ese sentido, nosotros le decimos a nuestro pueblo que este momento complicado nos va a salir fortalecido. No tengan duda de eso. No tengan duda de que esta crisis nos va a generar una unidad para luchar y no para convivir. Y queremos decirles que responsablemente desde el día de ayer nos hemos comunicado con Andrés Velázquez y la causa R, también en la mañana tuvimos contacto con María Corina Machado y Antonio Ledesma, hemos hablado por supuesto también con Primero Justicia Enrique Capriles y diferentes liderazgos de la unidad que consideramos que tienen que ser el epicentro, así como muchos diputados y liderazgos de otros partidos que nos han manifestado su desacuerdo con lo que ha venido pasando en algunas de sus organizaciones. Hemos comunicado con todos los liderazgos. Inclusive hablamos con Nuevo Tiempo, que vimos que rechazó también la posición de los gobernadores que se juramentaron ante la Constituyente, sobre la necesidad de refundar no una nueva estructura, organización o cambio de nombres, sino una nueva estrategia. Y bajo esa nueva estrategia, entonces tener los liderazgos, los partidos y las organizaciones que estén dispuestos a asumirla hasta lograr la libertad. Y finalizamos con una breve reflexión. Miren, nosotros entendemos, y obviamente es muy claro, que muchos de estos gobernadores fueron objetos de presión. Nosotros no ignoramos eso. El principal responsable es la dictadura que los forza y que los criminaliza. Pero a nosotros no nos van a decir que es un acto de valentía humillarse ante el dictador por el bienestar del pueblo. A nosotros no nos van a decir eso. Pero nosotros tenemos hermanos muertos y asesinados que han enfrentado a esta dictadura y asumido todos los peligros por ponerse al frente de la lucha y no arrodillarse ante Nicolás Maduro y su fraude constituyente. Y muchos venezolanos han muerto, estado en el exilio o en la prisión, precisamente porque han preferido resistir a humillarse. Así que la humillación no es un sacrificio. El sacrificio es ser perseguido. El sacrificio es lo que ha asumido Juan Pablo Guanipa, a quien le damos todo nuestro respaldo desde Voluntad Popular, por ser un líder valiente y digno, gobernador del Estado Zulia. Y con hombres como él, hombres y mujeres valientes, organizaciones firmes y claras, que estemos dispuestos a repensar esta nueva situación, es que vamos a poder ofrecerle a Venezuela una ruta que se ajuste a la realidad. Y la realidad, lamentablemente, el día de hoy es que ya la Mesa de la Unidad Democrática, como estaba concebida, ha perdido su utilidad para Venezuela y tiene que replantearse hacia un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo acuerdo que tenga como objetivo fundamental la salida de la dictadura, conseguir nuevas elecciones libres y luchar por una nueva Venezuela en la que todos los derechos sean para todas las personas. Fuerza y fe, Venezuela, que esta crisis nos haga recomponernos, crecernos y empinarnos sobre la dificultad, porque somos mayoría y vamos a ganar. Esta crisis nos va a depurar y nos va a permitir tener una unidad clara, firme y directa, que no se va a dejar sabotear por intereses, pactos o cobardías de quienes no están dispuestos a asumir este camino. Diputado, esta nueva alianza que ustedes están proponiendo, que ya no sería pues la Mesa de la Unidad Democrática, ustedes plantean que no esté presente Acción Democrática. Mira, nosotros planteamos que esté presente
el que esté de acuerdo con esos principios, pero de verdad, y tienen que demostrarlo. Y nosotros queremos hacer una diferencia muy clara. Nosotros conocemos muchos militantes y diputados de Acción Democrática que están en desacuerdo con eso que hicieron esos gobernadores. Y a ellos les decimos nuestro respeto, nuestra mano tendida y nuestro reconocimiento, porque ustedes, con esa actitud, sí reflejan la verdadera esencia de Rómulo Betancourt. Enrique Capriles decía el día de hoy que mientras estuviese Ramos Ancho, él no iba a estar en la misma coalición o en la misma mesa. Quería saber si ustedes comparten eso así claramente, y en caso de que no, ¿qué le pedirían a Ramos Ancho como una muestra de que en efecto comparten los principios de los que ustedes hablan? Mira, discutir claramente el fondo, porque insisto, ya no tiene sentido estar en una misma estrategia si tenemos visiones distintas. Si algunos compañeros creen que ellos ganaron fue porque ahí no hubo abstención y porque ellos sí saben defender el voto, entonces no estamos entendiendo que el problema es el sistema electoral, ignorando una realidad tan obvia como que ganamos en el Zulia y fue el Estado con menos participación. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el problema fue la abstención si en Zulia ganamos con el menor nivel de participación que hay? El problema es el sistema, que este sistema solamente te permite ganar si tienes 40 puntos encima. Y sin embargo Bolívar, que ya por cierto, ¿cómo vamos a ir? Miren, ya ellos nos demostraron, así ha sido solamente en 11 actas, que están dispuestos a hacer, que lo pueden hacer. Porque un sistema es infalible si no puede ser alterado. Pero ya ellos demostraron que si les da la gana cambian el resultado. Ya lo demostraron. ¿Eso lo hicieron en todos los estados? No, pero lo hicieron en donde se vieron en la necesidad de hacerlo, porque los guisos del arco minero eran demasiado fuertes. Ahora, nosotros vamos a seguir yendo al matadero. Vamos a seguir yendo al matadero y vamos a seguir avanzando en una ruta que no esté acorde con la realidad. Mira, capaz estamos equivocados nosotros. Ojalá, de verdad, ojalá se nos demuestre que si hay forma de salir de esto bajo este sistema electoral. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Nosotros los políticos nos formamos, nos crecemos, es buscando votos, hablando con gente, pensando en ideas. Pero es que eso no es el terreno de lucha que está planteado hoy. Hoy está planteado una farsa, una mentira, que se consumó el 15 de octubre. Y ante ese hecho, nosotros tenemos que plantear es qué cree cada quien y cómo vamos a avanzar. Y miren, a veces es mejor avanzar solo que estar mal acompañado. Pero diciéndote esto, estoy convencido que solos no vamos a hacer lo que estamos planteando en esta ruta, sino todo lo contrario. Solos van a ser los que planteen la ruta que permita legitimar y arrodillarse ante la dictadura. El punto número 2 dice, para lograr los resultados electorales distintos se tiene que cambiar al Consejo Nacional Electoral. Estos fueron uno de los puntos que durante las manifestaciones exigían distintas tuercas políticas, pero hasta el día de hoy no se ha logrado un cambio en el CNE. El ambiente político y electoral todo indica que quizás en 2 o 3 meses el gobierno piense plantear unas elecciones municipales. ¿Cuáles serían esas características para cambiar ese CNE? Mira, nosotros estamos trabajando con varios partidos una propuesta común al respecto, porque al final es un tema que es muy técnico, pero al final de cuentas también es absolutamente sencillo, y es hacer cumplir la ley. O sea, el problema nuestro no es que la ley está mala, que el sistema, el problema nuestro es que estos tipos hacen lo que les da la gana, el Plan República asume que ellos son los jefes del centro, cambian los centros cuando les da la gana, le impiden a la gente votar, sedulan gente, sacan a los testigos a los golpes y se ponen a apoyar las máquinas. Entonces, el problema en sí mismo es un asunto de, bueno, cómo tú construyes las garantías. Entonces, no quisiera extenderme en ello, hay un trabajo muy a fondo, hay un equipo muy bueno y profesional que ha estado trabajando en ello, desde Voluntad Popular, y estamos trabajándolo con otros partidos también que han estado en la unidad, para que podamos plantear públicamente cuáles son las necesidades que requerimos nosotros para poder participar. Si logramos esas condiciones, obviamente bienvenida a la ruta electoral. Esa es la que nosotros queremos. El país quiere votar, eso está claro. La gente cree que uno es masoquista y no le gusta que le echen perdigones, que le maten gente y que nos metan presos. A nadie le gusta eso. No quiere votar. Pero lo que no quiero es servirle a la dictadura para arrodillarme ante ella y legitimarlo como quieren hacerlo a nivel internacional. Diputado, ¿qué se está conversando en República Dominicana? La mujer decía temprano que Luis Florido y Julio Borges estaban allá. Sí, mira, yo creo que es muy importante decirlo claramente. Henry Ramos Alú está mintiendo cuando dice que hay una reunión con el gobierno allá, y él lo sabe. Y eso nos genera mucha preocupación porque no creemos que es ético que para tapar un escándalo de Acción Democrática pretenda ahora enlodar a Luis Florido y a Julio Borges.
Y digo claramente, para que no haya dudas, esa gira la anunciaron previamente ellos. No es que están allá escondidos. Es público y notorio en los medios de comunicación. El lunes, es más, primero Luis Florido lo hizo el jueves, anunció. Y el lunes mismo, antes de salir, Julio Borges explicó. Y dijeron claramente que iban a ir a República Dominicana. Entonces, que aquí no nos venga a buscar la típica, pues no. Entonces, como yo estoy ahorita lleno, voy a llenar a todo el mundo. No. Que cada quien asuma sus responsabilidades. Y nosotros no vamos a permitir que se cambie el foco del problema que hay. Y el problema que hay es que, mientras unos planteamos claramente lo que hay que hacer, y sí decimos que creemos una negociación política para lograr el cambio, pareciera que hay otras personas que están planteando que creen en negociaciones oscuras para legitimar a la dictadura. Y eso nosotros no lo vamos a tolerar. Diputado, en Voluntad Popular siguen considerando a estos 4 gobernadores como gobernadores opositores, más allá de si pertenecen o no a la oposición. No, nosotros hemos dejado claramente eso. Hoy la foto con Maduro también es peor, pues, ¿no? Entonces cada día la cosa se profundiza. Y nos digo, nos genera mucha tristeza porque conocemos a muchos de ellos. Y nuestros partidos fueron fundamentales para que ganaran. Y eso es una gran equivocación que ellos tienen pensando que son solamente gobernadores de un partido o de ellos mismos. Esto no, ahí ninguno de ellos ganó solamente con la tarjeta de Acción Democrática. Ahí todos ganaron. El 63% de los votos de todos ellos vino por tarjeta fuera de su partido. Entonces, es una traición a todos los demás ese camino que han tomado y ojalá lo puedan rectificar. Mira, ojalá ellos puedan asumir, pero con muestras claras, porque si algo también coincidimos en la declaración que planteó Enrique ahorita, Capriles me refiero, es que no podemos tener expulsiones de mentiras. Y nosotros tenemos que ver de verdad, bueno, cuál es el compromiso de cada organización con este tema y demostrarlo. Yo no puedo decir que estoy en contra de eso y tener militantes de Voluntad Popular en las direcciones de las gobernaciones. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver realmente cada partido político que tanto está comprometido realmente con esto, o si esto es algo como lo que pasó también con unos alcaldes. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo unos alcaldes que salieron a firmar un tema del presupuesto con la constituyente, se autoexcluyeron y luego estaban igualitos haciendo gira. Entonces, mire, hermano, la cosa está muy seria y muy grave en este país y nos estamos jugando la vida. Uno hacer oposición en Venezuela implica que lo puedan matar para estar caminando con gente que un día está acá y un día está allá. Eso no. Se tenía que replantear la unidad de la oposición. ¿Qué tiene esta unidad distinta si ahorita tienes que cambiarla? Y también había comentado que había partidos que han representado un obstáculo a esta unidad. ¿Por qué no lo había comentado antes y por qué no se habían tomado acciones al respecto? Mira, la premisa con la cual nosotros nos habíamos mantenido como unidad era que podíamos derrotar este régimen bajo la ruta electoral actual, bajo las condiciones electorales actuales. Y es imposible, bajo esa ruta me refiero, o sea, si esa ruta fuera cierta, hacerlo sin unidad. Entonces muchas veces a uno le tocaba sacrificar posturas y posiciones en función de entender que 2 meses después o 3 meses después íbamos a tener que ir unidos. Y que si esa era la solución, ¿verdad? Porque creíamos que esa era la solución, porque las condiciones estaban dadas bajo nuestra cabeza en esa visión, tal como las del 6 de diciembre del 2015, entonces te toca hacer esos sacrificios porque hay un objetivo mayor que salir de la dictadura. ¿Cuál es el principal cambio? Mira, aquí el principal cambio, yo lo quiero decir, nosotros no vamos a reducir este problema en un problema con solamente Henry Ramos, o Acción Democrática, o unos gobernadores, o Freddy Guevara, o Enrique Capriles, o Primero Justicia, o María Corina Machado, o los abstencionistas, o Julio Coco, no. El problema de fondo tiene que ver con cómo asumimos la nueva realidad. Y esta nueva realidad implica una nueva estrategia. Esa es la principal diferencia. Tú me preguntas a mí, para decírtelo en una sola oración, la principal diferencia es que esta nueva unidad ya no puede estar basada en la premisa de que con estas condiciones podemos sacar a la dictadura. Esa debe ser la primera premisa. Y de ahí en adelante surge todo lo demás. Todo el que quiera unificarse en esa ruta, buenísimo, trabajaremos juntos, pero con sinceridad y no con dobles agendas. Diputado, pero este escenario se repite porque antes ocurrió lo mismo con la Coordinadora Democrática y no funcionó. Entonces el gobierno es el que sale ganando porque hay una población que hoy los critica porque hablan es de la unidad. Ahorita es Primero Justicia con Acción Democrática que están ventilando sus problemas en público, pero esto está afectando a toda la oposición en general. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza de las personas que hoy los están criticando a todos, tanto a los gobernadores como a quienes militan en la unidad? Porque ya ocurrió con la coordinadora, no hay avances, ahora en la mesa de la unidad tampoco hay avances y ya van 19 años de gobierno.
Mira, primero, la Coordinadora Democrática cambió a la Mesa de la Unidad Democrática precisamente porque el panorama cambió. ¿Cuál era la estrategia fundamental de la Coordinadora Democrática? Era una estrategia de presión, no era una estrategia electoral. Recordemos que al principio de estos años como oposición, yo estaba muy chiquito, pero todo el tema era, toda la discusión era que no era sobre cómo conquistar una mayoría, sino que Chávez era un dictador y era toda la presión a través de este tema, el 11 de abril, luego el 13 de abril, etc. Y esa mesa, ¿cuándo acabó? Con el revocatorio, ¿cierto? ¿Por qué cambió con el revocatorio? Cayó ahí porque ahí surgió una nueva tesis de la oposición, que partía de la premisa que el problema era que no teníamos la mayoría y que había que construir primero una mayoría para luego conquistarla electoralmente. Ahí surge la Mesa de la Unidad. Esa Mesa de la Unidad que arranca en el 2006, no como unidad me refiero, pero esa tesis política de comenzar a transitar el camino electoral, llega a un límite, llega a un punto máximo en el año 2015, cuando ganamos las parlamentarias, y llega ya a un fin este 15 de octubre y lo que pasó el día de ayer. Entonces, no es que es un capricho de cambio de organización, es que las organizaciones cambian y las plataformas cambian de acuerdo a la estrategia que tú asumas. Entonces, así como se pasó de la estrategia que seguía de la Coordinadora Democrática a una estrategia electoral y ahí se creó la Mesa de la Unidad, nosotros tenemos que partir ahora a otro tipo de estructura en la cual ya lo fundamental no es tener testigos, buscar votos y conseguir las actas. Lo fundamental ahora es articular a toda la sociedad para resistir y generar una presión nacional e internacional que obligue al régimen a acordar una salida negociada. Porque sí, nosotros creemos obviamente que lo ideal sería una negociación, pero para una salida política, no para la permanencia ni la convivencia. Y esa ruta la podemos transitar hasta que sea necesario, pero si no, nosotros no podemos depender de que haya un régimen que simplemente esté siempre utilizando el diálogo y la negociación para enfriar y para ganar tiempo. Por lo tanto, este cambio que tenemos que partir de nosotros, insisto, no se basa en un asunto solamente de liderazgos o de partidos, es una nueva realidad política y una nueva estrategia. Y en ese sentido, nosotros tenemos que primero definir qué compartimos para a partir de ahí avanzar y poder desarrollar. Hay cosas, por ejemplo, te planteo, en esta nueva estrategia, en esta nueva alianza, yo creo que hay que incluir, aparte del chavismo disidente y crítico, que sabe que aquí hay un problema de fondo electoral. Y aquí hay que asumir como una tarea clave el asunto de trabajar que la Fuerza Armada Nacional no siga siendo el sostén de la dictadura. Bueno, este tipo de estrategias y de plataformas se construyen es a partir de un diagnóstico común. Si tienes una visión distinta de la realidad, no vas a ir para el mismo lado. Entonces, esto sería lo primero. ¿Y cómo consigues la confianza? Mira, lamentablemente yo siento que ya los discursos son insuficientes. Y hemos cometido tantos errores que solamente nos queda asumir con acciones y sacrificio la demostración de que estamos haciendo esto en serio. Y como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Será la gente la que verá nuestros frutos y decidirá si confía o no en uno. Y no tenemos, más allá de las palabras y de nuestras acciones, de demostrar que a pesar de todo lo que está pasando y de todas las amenazas que tenemos, nosotros seguimos luchando porque estamos convencidos de que vamos a triunfar y que Venezuela merece un país distinto. Diputado, Si esta nueva alianza no participa definitivamente Acción Democrática, se decide así, estaríamos frente a una oposición más débil, es un partido de tradición. Por el contrario, yo creo que no me refiero a Acción Democrática, me refiero en general. Si la oposición, esta nueva oposición que estamos planteando, que se tiene que basar en un nuevo pacto, una nueva alianza, define una ruta común, es más fuerte si todos los que están creen en ello de verdad, a que si tiene gente que está ahí pegado de saliva. Por lo tanto, estoy convencido de que al definir una nueva realidad y una nueva ruta y comprometernos todos con ella, vamos a estar mucho más fortalecidos y que quienes no estén, no van a hacer falta, van a hacer falta los que están por venir. ¿cómo está la expectativa, diputado, de cara a unas posibles elecciones presidenciales para el año 2018? Y lo digo porque algunos venezolanos, y quizás los más pesimistas, veían en 2018 la fecha más lejana para lograr una salida del gobierno. ¿Este cambio en el sistema electoral podría incluso estar más lejano del 2018? Mira, es que precisamente porque creemos en una elección presidencial, porque creemos en eso, es que vamos a luchar por condiciones electorales. Entonces, la fecha límite es lograrlo de aquí a las elecciones presidenciales. Mira, nosotros, a final de cuentas, esto ni siquiera se puede plantear en términos de más allá, porque nosotros quisiéramos que fuera ahorita. Y nosotros estamos convencidos que si tuviésemos la misma firmeza todos
y hubiésemos actuado todos en consecuencia después del 16 de julio, la historia sería distinta ahora. El objetivo es cambiar el sistema electoral para poder participar en las presidenciales 2018, para que quede claro. No, pero es que no solamente, insisto, a ver, esta es una de las herramientas que planteamos acá, pero nosotros no podemos obviar que hay un drama humanitario real, y yo sé que a veces eso suena como si fuese, la gente piensa que es comeflor o que es un discurso de retórica, pero es que la verdad, insisto, ponte que la elección presidencial la conseguimos el año que viene con condiciones electorales justas. ¿Qué hacemos con la gente que se está muriendo hoy de difteria y que está comiendo basura en el camino? Entonces, nuestra visión no puede ser solamente ponernos unas gringolas y decir presidenciales y ya. No, tenemos que atender realmente lo que está pasando ahora. Y además de eso, hay una realidad, que yo sé que eso capaz en la encuesta no es popular, pero para nosotros es una razón de vida. Nuestros hermanos están presos en los presos políticos. Entonces, una nueva alianza opositora, si bien puede tener como objetivo o el desideratum del cambio, lo ideal que tú quieres conseguir es una elección presidencial en condiciones libres y justas, no puede dedicarse solamente a eso cuando tiene gente muriéndose en las cárceles por prisión, de presos políticos, o en las calles por falta de medicinas o alimentos. Entonces, esto obviamente implica que nosotros creemos realmente en la promoción de la ayuda humanitaria para Venezuela. Creemos en eso fundamentalmente y creemos que hay que impulsarlo con mucha determinación y enfrentar a todos los que están diciendo que eso simplemente es una estrategia para invadir a Venezuela y activarnos en ello, porque ese tema es una de las cosas, de las autocríticas que hemos nosotros asumido, que no puede ser solamente el tema político, o mejor dicho, el político partidista electoral, el que nos haga movilizarnos con la ciudadanía. ¿Cómo se unifica un discurso cuando ustedes están emprendiendo una gira internacional? Tienen al presidente de la Asamblea Nacional, el Luis Florido, viajando y reuniéndose en la ONU con distintos presidentes. ¿Cómo se unifica un discurso de, además, unas acusaciones tan serias como un fraude electoral, cuando la oposición se está culpando entre sí de haber perdido o ganado gobernaciones? ¿Cómo se entiende eso? No solamente en la comunidad internacional, donde ustedes se han apoyado en estos últimos meses, sino también de cara a una población donde ya se les preguntaba sobre el discurso de la confianza, pero que esto evidentemente pues erosiona mucho más la confianza para cualquier cosa que vaya a ser esta oposición. Mira, por eso es importante la Asamblea Nacional. Lo que aprobamos hoy en la Asamblea Nacional y lo que aprobamos en la sesión pasada refleja que es una posición institucional. Es decir, Luis Florido y Julio Borges no están yendo como representantes de Primero Justicia o de Voluntad Popular. Están yendo en representación de la Asamblea Nacional que unánimemente, hoy y la semana pasada, votó un acuerdo en el que se dice y decretamos que hubo fraude. Entonces, en el medio de toda esta crisis, si algo tenemos todos que coincidimos, es que hubo un fraude, un proceso electoral, un proceso fraudulento, que se materializó el 15 de octubre y culminó de derrumbar todo el día de ayer. Entonces ahí hay una gran unidad y tenemos ese reflejo. Sin lugar a dudas, estas cosas, no nos vamos a chupar el dedo, debilitan nuestras posiciones en el corto plazo. Pero como dicen por ahí, yo prefiero ponerme rojo que vivir sonrojado. Nosotros no vamos a estar enamorados por estar alegres. La idea es, aprovechemos entonces esta crisis, partamos los palitos, veamos quién está en cada sitio y a partir de ahí tendremos entonces posiciones coherentes y firmes que podremos sostener dentro y fuera de Venezuela. Diputado, insisto, ¿la intención es lograr una salida negociada o un escenario de participación libre, condiciones justas para una presidencia? Mira, nosotros asumimos que aquí, obviamente voy a quitar todos los paralelismos, ¿no? Pero me lo pongo como un escenario de referencia. Nosotros estamos en una situación muy parecida a lo que fue Sudáfrica durante el apartheid. Tú tenías una mayoría, que en este caso era la población negra, y tenías una minoría armada. La minoría armada, que era la población blanca, los Boers, no permitían que la mayoría pudiera votar libremente. La lucha de la Unión Africana, de la Asamblea Nacional Africana, fue precisamente conseguir, a través de la presión, que el régimen del apartheid accediera a un proceso electoral abierto y acordar con ellos unas condiciones que les redujeran el miedo de que iban a ir contra todos ellos después. Hoy en el régimen hay sectores que sienten que independientemente de que ellos hayan cometido delitos o no, porque obviamente todo el que está ahí, no todo, sabemos la cúpula, etcétera, pero no todo el que está en eso, a ellos les han metido en la cabeza, sobre todo a la Fuerza Armada Nacional, que si la oposición llega al poder, lo vamos a perseguir a todos, vamos a eliminar la Fuerza Armada, etcétera.
Y para que nosotros logremos un cambio en Venezuela, no solamente necesitamos salir de Nicolás Maduro, sino también tener una transición ordenada. Eso es lo ideal, eso no depende solo de nosotros. Para que haya un Mandela tiene que haber un de Klerk. Hoy pareciera que estamos muy lejos de ello. Pero con esto lo que te quiero decir es que lo ideal sería que aquí pudiésemos no solamente conseguir una elección, sino que esa elección viniese acompañada de un pacto de gobernabilidad y reconstrucción post que garantizara que nosotros no vamos a tener a una guerrilla urbana de los tupamaros o de no sé qué quién, cayéndole a plomos a la gente o bloqueando los procesos electorales. Y sí, eso tiene compromiso y es una discusión profunda, pero justicia transicional y muchas cosas que nosotros hemos planteado. Ahora, pero para que eso realmente ocurra, el régimen tiene que sentirse presionado. Porque si cada vez que los ponemos contra la pared, alguno le lanza un salvavidas o pone zancadillas internas para que no podamos avanzar en más presión, jamás va a llegar el momento de negociar de verdad. Lo único que va a seguir ocurriendo es el mareo que le hacen al pueblo de Venezuela. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que discutir, obviamente. Porque así como te planteo esta posición, nosotros no estaríamos de acuerdo con la ley que plantease, no, la nueva unidad tiene que olvidarse que aquí más nunca puede haber elecciones y vamos a pasarle por encima a todo el mundo después y estamos en contra de cualquier acuerdo y así se venga la fiscal, etcétera, lo rechazamos. Nosotros no creemos en eso. Pero bueno, esa es la discusión que hay que tener. Y por eso estamos planteando estos puntos, que son el punto de partida para que podamos dar un debate de fondo, insisto. Pongámonos por encima de que este dijo A, de que este dijo B, de que yo hice esto o yo hice lo otro. Ponernos por encima es discutir la idea, el fondo, la propuesta. Y si estamos de acuerdo con la idea y con la propuesta y estamos dispuestos a asumir los riesgos que implica asumir esa propuesta, estaremos juntos en la misma plataforma. Y si no, nos damos la mano y nos abrazamos y nos volveremos más adelante, no hay ningún problema con eso. Pero lo que sí es que nosotros no estamos dispuestos, yo no estoy dispuesto a seguir arriesgando mi vida y mi libertad en una estrategia fracasada con compañeros que no tienen claro que nos estamos enfrentando a una dictadura y que no podemos jamás arrodillarnos ante ella. La estrategia estaba fracasada hace unas semanas antes de acudir a estas elecciones. ¿Una semana? La estrategia no era una estrategia fracasada. Usted habla de una estrategia fracasada. La estrategia fracasada es ahorita lo asume como una estrategia fracasada. Sí. O antes era una... Ahorita, antes no, ¿Y recuerda, antes era una estrategia fracasada? no, porque a esto hay que decirlo muy claramente. Las condiciones electorales con las cuales nosotros asumimos el proceso del 15 de octubre, cuando inició, no eran las del 6 de... eran en ese momento las del 6 de diciembre del 2015. Y lo que terminó ocurriendo el 15 de octubre fue algo totalmente distinto. Es decir, cuando se decidió asumir las elecciones de gobernadores, era bajo unas condiciones que están en la misma de la Asamblea Nacional del 2015. Y esa estrategia resultó. Lo que terminó ocurriendo es que 48 horas antes se cambió todo toda la película y, obviamente, eso, sumado a toda la violencia que generaron ellos para impedir que la gente pudiera votar y el fraude que generaron con las actas, te dice que ya esa estrategia no sirve. Y la cereza de ese fracaso es, o del cambio que hay que realizar, es la juramentación de unos gobernadores ante la fraudulenta constituyente el día de ayer. Pero no es lo mismo porque cuando nosotros asumimos las elecciones regionales, lo asumimos basados en el escenario del 2015. Y ellos lo cambiaron 48 horas antes del 15 de octubre. En el camino hacia ese escenario ideal, ¿no representa como una ganancia para el gobierno o ganar más espacio para el gobierno una posible abstención de la oposición en comicios municipales? Que no participamos en las municipales, pero es que si igualito lo van a hacer. O sea, igualito van a, así salgamos a votar 100.000 millones de venezolanos. Ellos van a decir que ganaron el 90%. O sea, si tuvieron si tuvieron la desfachatez de decir que ganaron 18 gobernaciones. O sea, unos tipos que saben que están en la peor crisis de su historia, tienen la desfachatez de decir públicamente que ganaron 18 gobernaciones, ¿qué no van a decir con las municipales? Van a decir lo mismo. Van a decir lo mismo. Tú tienes que asumir costos. Esta lucha no es libre de costos. Y si, por supuesto, si estamos asumiendo que no estamos dispuestos a participar en un proceso electoral sin condiciones electorales, estamos dispuestos a que el régimen secuestre esos espacios. Pero lo que no podemos hacer es, por la comodidad de quienes vivamos en esos espacios, sacrificar una estrategia nacional. Porque entonces, por preservar el Chacao, Baruta o el Hatillo, que ahí ganamos 80% seguro, por preservar eso, voy a darle a la dictadura el discurso de que son mayoría. Porque eso es lo que van a hacer en las municipales. Porque con esta desconfianza que hay, yo no sé quién va a querer votar con eso. Nosotros no. Entonces, estaríamos legitimando aún más un proceso que, sin lugar a dudas,
ya tiene una mancha, pero que sería profundizada si participamos en las municipales. Para nosotros la legitimación del régimen no se da con la participación en las regionales, se da cuando te arrodillas ante la constituyente. Porque nosotros estamos convencidos, tal como lo manifestamos, que haber transitado este problema es lo que nos permite hoy decir, bueno, que encontramos ya una verdad distinta. Y la realidad hoy es que, por haber participado en el proceso del 15 de octubre, es que tenemos esta crisis que nos va a permitir tener una nueva realidad. Si no hubiéramos participado, todavía estuviéramos en el debate dentro de la oposición sobre si podíamos ganar o no. Y estaremos yendo ciegos al matadero el año que viene. Imagínate darnos cuenta de este problema, no en unas regionales, sino en una presidencial. Bueno, estaríamos fuera ya de todo. Voluntad Popular asume, porque también se habla, mucha gente dice que no, la oposición no asume también responsabilidades de las cosas que pasan. Voluntad Popular. No, sin lugar a dudas, claro. Nosotros tenemos, yo personalmente, yo Freddy Guevara asumo responsabilidades en este proceso. Voluntad Popular asume responsabilidades en este proceso. Todos asumimos responsabilidades. Pero que eso no signifique que podemos obviar el problema fundamental. El problema fundamental no está en la gente, el problema fundamental está en el régimen que se ha robado las elecciones. Y nosotros tenemos que unificar una oposición que esté dispuesta a combatir un régimen que está dispuesto a robarse las elecciones. Gracias. Sí, amigos de BPI TV, muchísimas gracias. Acaba de culminar la rueda de prensa del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara. Él acaba de anunciar que Voluntad Popular se desliga de unas próximas elecciones municipales planteadas por el mismo Consejo Nacional Electoral. En caso de ser así, se desligan de unas próximas elecciones municipales. Ellos van a evaluar con las distintas tortas políticas una nueva coalición opositora, planteando 5 condiciones para generar una hegemonía entre estos partidos políticos. Ellos también acaban de decirle a los gobernadores de Acción Democrática que han hecho unas acciones de manera cobarde al subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. En breves instantes también estaremos en una rueda de prensa con el dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien se despide de Caracas, Venezuela. Para BPI TV, Luis Gonzalo Pérez.